¿Tienen alguna duda sobre el TP? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Bueno, vamos a seguir viendo lo que son riesgos, ¿sí? Que estaba en el capítulo, a ver, ¿cómo están los que se suben recién? ¿Todo bien? Em, ¿Me escuchan bien, no? ¿Sí? Perfecto. Administración del riesgo, capítulo 28. Entonces, la semana pasada habíamos visto lo que es la gestión del riesgo, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Lo que tenemos que saber es que siempre en los proyectos de desarrollo de software o de implementación de software, eh, eh, el- bajo el ámbito del proyecto se debe realizar una gestión de riesgos, ¿sí? Y recuerden que lo que habíamos visto, ¿sí? Eh, que era el riesgo se preocupa por los acontecimientos futuros, ¿sí? ¿Qué puede pasar en el futuro? ¿Sí? Lo que uno hace es tratar de prevenir los riesgos. ¿Y cómo previene los riesgos? Bueno, haciendo un análisis de riesgos, ¿sí? Entonces, cuando uno está en un proyecto, como dice acá en el título, ayer y hoy están en el más allá de la preocupación activa, ¿sí? Lo que pasó, ya pasó, el hoy lo estamos transitando, lo que preocupa es lo que vendrá. La cuestión tiene que ver, por lo tanto, con si podemos, al cambiar nuestras acciones de hoy, crear una oportunidad para una situación diferente. ¿Sí? Esto lo vimos la semana pasada, yo lo que estoy haciendo ahora es repasando esto, que es lo más importante, es decir, ¿por qué debemos analizar los riesgos? ¿Sí? El otro día, imagínense esto, ¿no? El otro día, donde yo vivo, estaban podando árboles y podaban árboles altos, ¿no? Y podaron uno, no pasó nada. Podaron dos, no pasó nada. Podaron tres, no pasó nada. Y, y yo estaba mirando y cuando uno los quiere mirar, no los quiere mirar. ¿Por qué? Porque yo los miraba y digo, mira, esta persona está trabajando sin elementos de seguridad, con una motosierra trepado al árbol. La motosierra la manejaba con una mano y con la otra se agarraba de una rama. Dos de abajo teniendo con una soga la rama. Entonces yo digo, esto está mal. Entonces, pero bueno, era un terreno vecino. ¿Qué pasó con el cuarto, quinto árbol? Y nada, se cayó, rompió alambrado, rompió todo. Me acerco y le digo, yo los estoy mirando, es decir, ustedes están trabajando sin guantes, sin elementos de protección, colgado, esto está mal. No, pero me dice, ¿cómo que está mal? Si cortamos uno, dos, tres, contamos todos los otros árboles y no pasó nada, y solamente porque nos pasó esto acá me viene a decir eso. Y claro, ¿y cómo hago para empezar a darle una clase de riesgos? ¿Sí? Sí, tuviste suerte que no pasó nada, pero el riesgo siempre estuvo. Fíjense, algo muy, muy claro de ni siquiera contemplar los riesgos, porque no los conoce. Entonces, y después dice, uy, mirá lo que pasó. Y claro, ¿cómo no va a pasar? Muchas veces, ustedes si se ponen a revisar los acontecimientos del día a día, ¿sí?
Porque el análisis de riesgo no solo se hace en software, no solo se hace en proyectos de software, sino no es que se realiza un análisis y una evaluación de riesgos, se hace a nivel empresarial, ¿sí? A nivel actividad, ¿sí? En distintos rubros. ¿Y para qué se hace un análisis de riesgo a nivel empresarial? En uno de los lugares en uno de los sectores que se hace es en la parte de seguridad e higiene industrial. Ahí se hace una evaluación de riesgos para prevenir consecuencias en el futuro, ¿no? Es decir, ejemplo, entro a una planta donde hay mucho ruido, ¿sí? Entonces, ¿el ruido qué es? Es un agente de riesgo. ¿Por qué? Y porque si yo estoy bajo ruido, ¿sí? Durante mucho tiempo y quizás tenga pérdida de audición, pérdida auditiva, ¿sí? Con el tiempo. Entonces, pero eso ya se sabe, ¿sí? Entonces, esas matrices que vimos en la clase pasada no solo se hacen para riesgos que están relacionados con el proyecto, sino es algo que se usa constantemente. Y hay algo que es muy cierto, ¿sí? Si el no ser consciente del concepto riesgo no quiere decir de que las cosas ocurran, ¿no? Porque muchas veces dicen, no, porque vos pensando eso estás llamando para que las cosas salgan mal, que no sos positivo. No, yo soy muy positivo. Lo que quiero es estar preparado. Sí, que me acuerdo una vez yo fui a una empresa hace mucho tiempo, creo que habrá sido hace 20 años, creo que ahora sí en el 2006, una cosa así, voy a hacer 2005, ¿no? Voy a hacer lo que se llama un project review, que sería la revelación del proyecto. Entonces, era una pequeña empresa, mediana empresa argentina. Obviamente, depende de la organización también, ¿sí? Es como que algunos conceptos los van a querer presentarlos, ¿sí? Y no, es decir, porque van a decir, no, mira, yo comencé en cuántos riesgos corro todos los días y acá estoy, pero bueno, de eso no se trata. Se trata de empezar a concientizar, ¿sí? Y llevar los proyectos digamos, de una manera más eficiente, porque todo esto es para optimizar recursos, costos, actividades o procesos no deseados. Entonces yo me acuerdo que fui a una pequeña mediana empresa, donde la familia tenía el control de la empresa. Y me acuerdo que estaban implementando software. Ellos iban a hacer la evaluación del proyecto. Evaluar un proyecto, de alguna manera, se trata de ver si el proyecto avanza según lo esperado, ¿no? Es decir, bueno, mira, yo debería estar acá, en este punto del proyecto, ¿realmente estoy acá o no estoy acá? Bueno, y hay una serie de preguntas, ¿sí? Que tienen que ver con la gestión del cronograma. Bueno, y hasta que llegamos a la parte de gestión del riesgo. Sí, porque uno tiene como capítulos, ¿no? Primero pregunta por los procesos, por las especificaciones, depende también en qué fase uno está del proyecto. Entonces me llega la parte y bueno, y las preguntas que yo hacía eran difíciles de contestar, pero no porque fuesen difíciles, digamos, la organización era algo, digamos, que era, yo digo, voy a hacer un libro con todo lo que no se debe hacer bueno, y llego a la parte de riesgo y digo, bueno, ¿tienen la matriz de riesgo del proyecto? Y la gerente del proyecto, por parte del cliente,
¿sí? Me dice, ¿riesgos? Sí, 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 una matriz de riesgos. ¿Qué riesgos tiene el proyecto? ¿Cómo? ¿El proyecto riesgos? Sí, sí, sí. No, no, no. Mira, yo te lo voy a decir así, me dice. Este es un proyecto sin riesgos y que no te escucha el dueño porque se enoja con la palabra riesgos. Así que yo no lo mencionaría. Entonces, yo me, yo me quedé un rato pensando, diciendo, ¿qué le contesto? ¿No? Es decir, ¿qué le contesto? Que, que el dueño no quiere escuchar la palabra riesgos. ¿Qué le digo? Entonces digo, pero bueno, en definitiva no hay una evaluación de riesgo. No, no, ya te dije que no, porque este es un proyecto sin riesgo. Es como, ya habían decretado de que no iba a pasar nada, nada que no, digamos que y claro, y cuando yo voy a hacer una evaluación del cronograma, le digo, ¿y la gestión del cronograma? Me dice, no, el cronograma está ahí, está pegado en esa pared. Es inamovible. Una cosa extraña, ¿no? Porque, es decir, está bien, ¿cómo vos no vas a ser flexible con algo que planificaste hace 3 meses atrás y con la realidad de hoy? Está bien, el cronograma hay que seguirlo, pero tampoco es que no trabajan con replanificaciones, con actualizaciones. Entonces, no, nosotros seguimos el cronograma a pie de la ley. ¿Quién lo hizo? Un todopoderoso que sabía todo lo que iba a pasar, todo lo que iba. Entonces, ahí lo hizo milimétricamente con un conocimiento absoluto del universo. Entonces, fíjense, ¿no? Y esto que les estoy contando es contra lo que a veces uno lucha día a día o se encuentra día a día, ¿no? Porque muchas veces no, pero lo que pasa es que cuando vamos a la realidad pasan otras cosas. Sí, sí, en la realidad pasan otras cosas, pero eso no quiere decir que esas otras cosas que pasen estén bien, ¿sí? Porque un proyecto puede salir bien, ¿sí? Una vez, 2 veces, 3 veces, puedo tener suerte, ¿sí? Pero la suerte puede cambiar, ¿se entiende? Y entonces la pregunta es, ¿cómo hago para aumentar esas posibilidades de que todo salga bien, digamos, realizando una gestión de riesgo? Es decir, lo que va a pasar, ¿sí? Pero si yo tengo los riesgos de alguna manera bajo, entre comillas, control, puedo, ¿sí? Gestionar los riesgos de una manera que sea menos traumática, ¿sí? Es decir, si no existiese, si yo no tuviese conciencia de la palabra riesgo, no utilizaríamos un cinturones de seguridad. ¿Y por qué lo voy a utilizar? Todo va a estar bien, ¿se entiende? Entonces, sí, Emilio, sí. ¿Qué tal, profe? Hola, ¿cómo te Una va? pregunta. ¿Un riesgo también puede ser que te atrases en una tarea que tenías planificada? Bueno, sí, es un riesgo, puede decir, mirá, y ahí diste justo en la tecla, y te voy a contar otra anécdota, porque yo creo que estas cosas a ustedes les sirven, y justo me pasó hoy, no, ayer, perdón. Sí, exactamente lo que decís, pero ¿cómo? Imagínate que vos estás por empezar un proyecto, ¿no? Y de alguna manera hay empresas u organizaciones que son más ágiles que otras para tomar decisiones, ¿no? Es decir, hay empresas que son más lentas y otras que son más rápidas. Entonces, ¿y qué quiere decir eso? Imagínate que vos decís, bueno, ustedes tienen que decidir si quieren, no sé, yo acá tengo en mi mano un celular. El celular, ¿lo quieren color blanco o color negro? Pregunta fácil. En una empresa ágil, quizás, bueno, ¿dónde está el responsable de la toma de decisiones de colores celulares? O el que decide sobre estas cosas. Acá, blanco o negro, blanco, listo, se acabó, ya está. Hay empresas que y deberíamos hacer una reunión para esto, ¿no?
¿Para qué? Para ver si es blanco o negro. Sí, 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 deberemos saber por los colores corporativos, tenemos que ver. Bueno, ¿para cuándo hagamos la reunión? No, hay que ver las agendas de todos. Veamos si coinciden. Yo creo que, bueno, podemos hacer para mañana pasado. No, por una semana, ya están bloqueadas. Tenemos que hacerlo con una semana de anticipación. Bueno, hagamos la agenda con una semana. Llega la semana, se reúnen. ¿Trajiste la presentación? Te dicen, ¿presentación de qué? Del celular. Si vamos por blanco o vamos por rojo, no vas a presentar nada en la pantalla. No, pero yo iba a mostrar, iba a preguntar. No, la presentación. No, sin presentación, no. Una presentación. Sí, porque después hay que hacer una minuta. Bueno, está bien. Entonces, ¿qué hace? Bueno, mira, la posponemos para pasado mañana porque, bueno, está bien. Y uno va, hace 3 slides, busco fotos en internet, blanco-negro, voy, sí, esta reunión, 20 personas, acá está el gerente de esto, el ingeniero de aquello, el encargado de cosas importantes, el gerente de cosas que no se puede pasar, no sé, todos blanco o negro el celular. Es uno solo que tenemos que comprar, ¿eh? Bueno, yo diría que votemos. No, yo creo que no. Tendría estas decisiones hay que, bueno, decidamos, pero las tiene que aprobar el directorio. El directorio. Entonces uno va viendo, ¿sí? Que hay empresas que tienen esa burocracia o son lentas o este, entonces ¿qué es lo que pasa? Cuando uno tiene cierto conocimiento, ¿sí? Ya empieza a pensar en esos riesgos de retraso. Entonces, hace 3 meses yo tenía que estimar la implementación de dispositivos móviles en una empresa. Y había venido a esa empresa un gerente nuevo que venía fíjense que a veces cuando viene alguien en un puesto gerencial en una empresa, viene con todo ese power, con toda esa fuerza de sí, vamos a hacer esto, y nada, estábamos en una reunión, presentamos una solución para dispositivos móviles, además pueden tener geolocalización, les gustó. Y me dice, bueno, ¿y cuándo lo podemos tener funcionando? Y yo calculo, agarro, y yo ya había hecho una estimación teniendo en cuenta los riesgos de que ellos se atrasen, el riesgo de que no estén todos en enero y febrero porque se toman vacaciones, el riesgo de... Entonces, ¿uno qué hace? Mitiga los riesgos. Entonces, ¿con qué? Y bueno, uno los mitiga y trata de esquivarlos. Entonces, si yo empiezo el proyecto hoy, imagínense que yo empiezo el proyecto ahora en noviembre. Empezamos y el 15 de noviembre ya, nada, ya empiezan, apagan todos los motores y dejan que el barco vaya con la fuerza, nomás hay que llegar a la otra orilla porque no te hacen más nada porque viene la fiesta. Después hasta el 7 de enero nadie te atiende el teléfono. Después están de vacaciones y empiezan a despertarse la organización, ¿no? Porque quedan en stand-by y, no sé, y a fin de febrero dice, bueno, ¿cómo arranca el año? Y se frotan las manos. Entonces yo le digo a este gerente, no, ¿qué te parece? Y ¿para cuándo lo tenemos en productivo? Me dice, yo para julio del 2026. No, empecemos mañana mismo. Digo, no, mirá, no podés empezar por esto y por esto. No, mañana mismo tenemos que empezar. Mañana mismo. Bueno, le digo, entonces me puse a trabajar en todo eso. Y entonces yo enumeré todos los riesgos. Riesgo. Entonces, cuando uno enumera todos los riesgos, con todo, y en los riesgos estaban los retrasos, ¿sí? Pero retrasos en realidad no era retraso, eran desplazamientos de actividades por falta de gente. Y y supuestamente teníamos que empezar ahora en noviembre. Y ayer me dijo, no, Ariel, lo estuve pensando. Claro, después de un mes en la organización ya se dio cuenta que la organización no tiene la velocidad que él pensaba. Y me dice, no, vamos a empezar, vamos a hacer las cosas bien, empecemos en marzo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que quizás uno a veces lo piensa intuitivamente,
intuitivamente, pero ahora con este concepto de riesgos, si yo veo el riesgo de que la gente sea lenta, que la organización sea lenta, lo tengo que poner y lo tengo que explicar. Porque si no pareciera que uno está estirando los tiempos por... Y es lo más difícil, porque uno tiene que agarrar y decir, bueno, mira, y encima tiene que dar ejemplos, ¿se entiende? Entonces, son posiciones en las que uno tiene que tener muchos fundamentos porque uno va a ser cuestionado, ¿Por qué? Porque uno tiene el conocimiento de haber vivido ciertas cosas, ¿sí? Y, y hay gente que no, que es positiva, como por ejemplo en reuniones de decisión. Hoy a la mañana estoy en lo que es la preparación inicial de un proyecto que empieza otro proyecto, y les digo, bueno, miren, tratemos de que en las reuniones de relevamiento y de diseño tengamos no más de 20 personas. Y no, pero acá van a estar. ¿Y cómo podemos tomar decisiones con 20 personas? ¿Y cuándo fue el momento en que 20 personas se pusieron de acuerdo? Entonces ahí falta lo que es el product owner, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy pensando? Ya la semana que viene eso lo voy a levantar como riesgo. Yo no quiero tener 20 personas que se pongan de acuerdo por un diseño, ¿se entiende? No, porque todos tienen que estar enterados. Bueno, sí, todos tienen que estar enterados, pero cada uno con su rol. Entonces, y ahí el que está gerenciando el proyecto dice, bueno, ¿cuál es el riesgo? Y el riesgo es no tener los roles claros, ¿sí? Porque todos quieren escuchar todo. Y si hay alguien que está bien, que tiene que estar enterado del proyecto, pero no mete ruido. Entonces, ¿cuál es el riesgo de que si alguien no cumple el rol que tiene que cumplir, participe en una reunión que no le corresponde? Lo que pasa es que es difícil decirle a un cliente, decirme, vos no te corresponde estar acá. ¿Y por qué? Y es porque vamos a hablar de la vida de la papa frita y vos sos experto en, no sé, en vinagre, no tiene nada que ver. ¿Se entiende? Entonces, imagínense que cuando se hace primero una identificación de riesgos, hay que tratar de proyectar lo que va a pasar en el futuro, ¿sí? Y Y también, sí, perdón, iba a decir que lo difícil debe ser justificar esos riesgos, ¿no? Porque si vos le decís, no, porque la empresa puede trabajar lento, pero bueno, es un riesgo, pero ¿cómo justificás eso, no? sí, sí, es verdad, y es lo más difícil, es lo más difícil. Pero ¿qué es lo que pasa? Si uno ya lo tiene puesto en un análisis de riesgo, cuando sucede, mira, yo te lo había levantado, vos no lo escuchaste, yo lo había levantado acá como un riesgo, ¿sí? Entonces, fíjense, si ustedes están a cargo del gerenciamiento de un proyecto y tienen la prolijidad de llevar los riesgos adelante, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando las cosas suceden? Entonces, uno empieza. Imagínense que vamos a un proyecto y vamos a instalar una inteligencia artificial local, ¿sí? Con una LLM, y tenemos que instalar una inteligencia artificial local. Entonces, si ustedes hacen una investigación previa y dicen, esperen que hay alguien que entra. Hace una investigación previa y dice, bueno, mira, yo para instalar esta inteligencia artificial, esta LLM, que no sé, voy a poner Mistral y necesito 32 GB RAM, 32 GB de RAM, de VRAM en mi GPU. 32 necesitas. Sí, 32. Y andaría mejor con 64. A ver.
GPU con 64 GB. ¿Y dónde la traemos la GPU con 64 GB? ¿Dónde la compramos? Entonces ustedes ahí ponen riesgo, retraso, entrega de hardware. ¿Se entiende? Entonces, ¿y qué pasa si? Entonces tengo que empezar a... entonces los riesgos tienen que también ser sensatos. ¿Sí? Es decir, nadie les va a objetar algo que sea sensato. ¿Sí? Y puede ser que lo objeten por desconocimiento o porque realmente no estén de acuerdo. ¿Sí? Que es verdad, la gente a veces no está de acuerdo. Y a veces es un arte. La verdad que una cosa es lo que dicen los libros y otra cosa es llevarlo a cabo, adelante. Hoy yo les decía a un cliente, yo les mostraba el software, ¿no? Miren, este es el software. Y ellos estaban, uy, qué lindo, qué bueno, qué esto, qué lo... Sí, está todo muy bien, pero cuando yo te paso la palanca de mando, el joystick, sentir la vibración del timón de la nave, es otra cosa. Una cosa es que yo te presente el software, que te cuente el caso de negocio, pero otra cosa es que te diga, mira, acá está el software funcionando, pilotealo vos. ¿Se entiende? Es distinto. Y lo mismo pasa con los proyectos. Una cosa es que yo les cuente una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez, y otra cosa es que en algún momento alguien venga y les diga, mira, tenés que ser gerente de proyecto de este proyecto. Pues muchas veces uno elige el puesto, el rol, y otras veces uno queda bajo esas condiciones que todos te miran y decís, y te dicen tenés que ser vos. Como hay un patrón GRASP que se llama experto en conocimiento, ¿no? Es decir, bueno, mirá, conoces al cliente, conoces el equipo de trabajo, conoces lo que hay que hacer, tenés que ser vos, gerente de proyecto, además tenés experiencia. Y bueno, y uno se encuentra en eso y son los primeros pasos, ¿no? Pero bueno, esto es lo que yo trato de tratar de transmitirles, ¿no? Tratar de transmitirles el conocimiento y contarles la experiencia, ¿sí? Transmitirles el conocimiento y contarles la experiencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque son herramientas que ustedes se llevan, ¿sí? Son herramientas que ustedes de alguna manera se llevan en su maletín de, de- 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 de herramientas para resolver ¿qué? Problemas, ¿sí? Entonces, imagínense lo que es poder, eh, no sé, tener... Además, la identificación de riesgos tiene que ver con el entorno, ¿sí? Si yo les digo a ustedes, eh, miren, si yo les digo a ustedes, eh, les voy, les voy a dar un trabajo, ¿sí? Van a tener que programar esto, pero ustedes me van a cotizar el trabajo ahora y yo les voy a pagar en 2 años. ¿Ustedes qué dicen? Y posiblemente digan que no. ¿Y pero por qué? Y primero que necesitan el dinero ahora. Imagínense que ese no fuera el problema. Ustedes no tienen problema de eso. Después dicen eh, que no, ¿por qué? Y porque se les viene a la mente el riesgo de inflación. ¿Sí? ¿Pero por qué? Y porque todo el mundo conoce lo que es la inflación. Entonces, bueno, ¿y cómo se mitiga? Y bueno, en este momento que la inflación está bajando, y veamos qué, ¿se entiende? Entonces, y quizás en otro lado no.
Entonces, fíjense, también el riesgo, la identificación de riesgos tienen que ver con el contexto. Sí, riesgos empresariales, eh, riesgos legislativos, este, ¿se entiende? Hay países que, que tienen algunas condiciones que presentan distintos riesgos, ¿no? Es decir, bueno, riesgo de llegar tarde todos los días a la oficina. ¿Y por qué? Porque el transporte público está colapsado. En Ciudad de México, ¿sí? Es decir, no, y bueno, pero es muy difícil llegar a las 9 de la mañana. Entonces, ¿y cómo hacemos para el proyecto? Y bueno, que a veces que deciden, bueno, ¿por qué no hacemos el proyecto sea de 8 de la mañana a 5 de la tarde? O de 7:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Entonces se desplaza, ¿sí? Entonces, esas son todas acciones que se pueden hacer. ¿Y por qué se puede hacer eso en el... Y alguien puede decir, ¿pero por qué eso en el proyecto lo podemos hacer y a veces en el, en nuestro día a día no? Y porque el proyecto tiene un inicio, tiene un fin, ¿sí? Entonces nosotros acordamos que si el proyecto dura 6 meses, durante 6 meses estas son las reglas del proyecto para mitigar todos estos riesgos. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Lo que más me preocupa a mí de que eso de los riesgos puedes encontrar riesgos todo el tiempo y no terminar nunca de decir, bueno, termina con los riesgos. Sí, también es una buena preocupación. Por eso es que uno identifica, que es esa búsqueda que uno hace, que hay que tomarse tiempo, ¿eh? Y después lo que hace es una valoración del riesgo, ¿sí? Como vimos la otra vez. Entonces, yo, bueno, identifiqué 50 riesgos. ¿Sí? Tampoco es que voy a andar inventando riesgos, ¿no? Pero, es decir, identifiqué 50 riesgos. Y de los 50 riesgos, ¿sí? Me quedaron 20 o 15. ¿Y por qué me quedaron 15? Y porque son los que tienen probabilidad de ocurrencia alta, impacto alto. Entonces, estos son los que yo voy a manejar. Con el resto voy a convivir. Eso es, y en algún momento hay que cortar. ¿Pero por qué? Porque recuerden que cada riesgo tiene un costo. ¿Se entiende? Cada riesgo tiene un costo. Si yo voy a estar mitigando todos los riesgos y el proyecto sale más caro la mitigación del riesgo que los proyectos. ¿Se entiende? Entonces, Sí, sí. imagínense que dice, bueno, ¿cuál es el riesgo que me quede dormido a la mañana? Y existe el riesgo que te quedes dormido a la mañana y no tomes el colectivo y llegues a la oficina y vayas a la reunión. Sí, existe, y porque por muchas cosas, y no puede sonarse despertador, puede haber lluvia, y no sé, miles de cosas. ¿Y eso le puede pasar a cada uno del proyecto? Sí. ¿Y cómo lo mitigamos? Y bueno, les podríamos poner un auto en la casa a cada uno, preparado para. Entonces empieza a elevarse los costos, ¿sí? Y ahí tengo que empezar a ver, bueno, y de 100 días, ¿cuánto le puede pasar? Y le puede pasar una vez en 100 días. Y bueno, ¿no? Entonces, ¿se entiende? Entonces ahí la probabilidad es muy baja. Entonces empiezo a convivir con esos riesgos, ¿sí? Entonces, y esas cosas, ustedes escucharon hablar de la palabra o la frase cisne negro. ¿Escucharon? No, 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 yo no. Bueno, em, fíjense, yo acá vamos a ver, le voy a nombrar, ¿no? Vamos a ver esto. Cisne negro, ¿sí? Es un evento impredecible y de gran impacto. A eso se lo llama cisne negro, ¿sí? Porque muchas veces
cuando ocurre un evento impredecible que nadie lo vio venir, nadie, ¿hiciste una identificación de riesgo? Sí, la hice. Y no detectaste esto. No, ¿cómo voy a detectar esto? Entonces, cuando es algo impredecible que nadie lo vio venir y que es de gran impacto, y puede ser en la economía, en la política o en cualquier ámbito de las personas, y al observarlo en retrospectiva, ¿sí? Si vos, ¿qué quiere decir observarlo en retrospectiva? Una vez que pasó, lo hacen parecer predecible o explicable. Entonces, claro, y hay un dicho que dice, después de las batallas somos todos generales. Sí, una vez que Claro, pasa. con el diario del lunes, Exactamente. Y una vez que pasó el cisne negro, me dejó todo patas para arriba, vos venís a explicarlo y que nadie lo vio. ¿Sí? La teoría fue popularizada por un economista, esto, ¿no? Pero hoy se lleva a todos los eventos, a todos los ámbitos, ¿sí? Un cisne negro, ¿sí? Un ejemplo, se suspendió el proyecto. ¿Y por qué? Y porque cambió, se compró la empresa. ¿Cómo que compraron la empresa? Sí, la compró un grupo mayoritario. ¿Y qué hizo? No, se suspenden todos los proyectos por la compra, ¿viste? Y pero nadie lo vio venir esto, ¿no? ¿Qué se suspende? Y después vos agarrás y decís, claro, si esta empresa fabrica microchips y es el boom de la IA, entonces, ¿quién lo compra? Lo compra esta mega empresa, y cómo no, era cantado. Era cantado, pero no. ¿Se entiende? Entonces alguien te lo explica después, pero en realidad fue un cisne negro, porque nadie puso ahí riesgo de compra de empresa y paro de proyecto. ¿Sí? Entonces fíjense lo importante que es mantener eh, los riesgos bajo control. De eso se trata todo esto. Entonces, cuando hablamos de riesgos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener un concepto general, pero siempre en el proyecto, en los proyectos de software, el riesgo apuntado hacia el software. ¿Sí? ¿Por qué? Porque siempre los riesgos del proyecto amenazan al plan del proyecto. ¿Qué te hacen los riesgos? Los riesgos son amenazas al plan del proyecto. Es decir, si los riesgos del proyecto se vuelven reales, es probable que el calendario del proyecto se deslice. Y si el calendario del proyecto se deslice, se estira, se alarga, lo que eso hace que los costos aumenten. ¿Sí? Los riesgos del proyecto identifican potenciales problemas de presupuesto, ¿sí? De presupuesto, de calendario o de personas, que prácticamente lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso tengo que estar al tanto de los riesgos. Porque imagínense que ustedes tienen participantes en el proyecto con un conocimiento muy específico. Entonces, ¿cuál es la probabilidad que ocurra algo con este participante o con este programador que programa en un lenguaje muy especial y que lo necesitamos para modificar algo? ¿Y cuál es la probabilidad? Y bueno, la probabilidad es, bueno, ahí tengo un riesgo, ¿sí? Mirá, ¿cuántos programadores COBOL tenés? Y tengo 2. Y vos crees, no, estos 2 son unos cracks, son unos campeones. Pero no, puede ser que uno se vaya. No, ¿por qué se va a ir? Pero mirá que vamos a ver un proyecto de un año. ¿Dónde conseguimos un programador COBOL? Entonces ahí, si uno empieza a analizar, con solo poner búsqueda de programador COBOL, se va a dar cuenta que es difícil conseguir alguien que programe COBOL.
Entonces, ahí ya lo puede ver como un riesgo, ¿se entiende? Entonces, de eso se trata, ¿sí? Y los riesgos técnicos amenazan la calidad y la temporalidad del software, ¿sí? Los riesgos empresariales amenazan la viabilidad del software, ¿sí? Es decir, una cosa son los riesgos técnicos y otra cosa son los riesgos empresariales, ¿sí? ¿Cómo sería un riesgo empresarial? Fíjense, construir un producto, un sistema excelente que realmente no se quiere. ¿Qué estás haciendo? No, la verdad que mira, estoy armando un software para un videoclub. ¿Qué? Un software para un videoclub. Pero ¿y cuántos videoclubs conoces vos? No, ¿quién quiere? No, si ya no existen más los videoclubs. ¿Se entiende? Entonces, eso puede pasar, estoy dando un ejemplo extremo, ¿no? A veces pasa, ¿sí? Que uno empieza a hacer un software y después te dan cuenta que el mercado en realidad no lo quiere, no lo necesita, o hay algo mejor. O sale un producto superador y uno dice, no, pero esto que hiciste ya salió otro, no, sí. Otro riesgo empresarial podría ser construir un producto que ya encaja en la estrategia empresarial global de la compañía, un riesgo estratégico. ¿Sí? Un riesgo estratégico. ¿Por qué? Porque la compañía estratégicamente ya no va para allá, va para otro lado. ¿Sí? Es decir, bueno, vamos a necesitamos construir un software, ¿sí? Que pase comercio por comercio y levante los pedidos, ¿sí? Que una persona con un dispositivo móvil pase comercio por comercio y le diga cuánto necesito y yo voy, y esa persona va cargando los pedidos en el dispositivo móvil. Espectacular, pero pero sabés que la empresa ya no va más para allá. La idea es que el comercio entre a una web y pida lo que quiere, cuando quiere, y no, ¿se entiende lo que te digo? No. Bueno, y esa es la estrategia. La estrategia es pedidos online, no ir a hacerle el pedido, ¿se entiende? Y esto funcionó, y sí, funcionaba antes, ¿sí? Es decir, pasaba el repartidor de bebidas, le preguntaba, ¿cuántos cajones vas a querer para la semana? Recordá que viene el Día de la Madre. Bueno, sí, tráeme tantos cajones. Y cargaba el pedido. ¿Sí? Construí otro, fíjense acá. Construir un producto que el equipo de venta no sabe cómo vender. Mirá, construimos. ¿Y qué construiste? No, mirá, yo construí un producto que es así. Vos te parás en una esquina, ¿sí? Te pones estos lentes y te va a decir a dónde está tu casa o el lugar donde querés ir. Y te va a ir guiando, te va a ir hablando. Y en realidad también te va a ir mostrando el paisaje. Pues sí, pero pará, si yo lo voy a ver una vez, dos veces, pero no, por ahí, no me sirve a mí. Y el vendedor no sabe cómo venderlo, ¿sí? No entiende cómo venderlo, ¿sí? Porque no se le ocurre la idea que quizás es bueno para cuando uno hace turismo, ¿sí? Entonces, eso es un riesgo empresarial, no tener la fuerza de ventas para poder vender el producto. Y perder el apoyo de los administradores debido a un cambio de enfoque o el personal. Es muy... Yo he participado en proyectos que estamos casi, salían en productivo y en el momento
casi antes de salir en productivo, cambia el gerente del área y dice, no, esto la verdad que no va. Y nada, y lo duerme. Entonces, fíjense, nadie la vio venir que el sponsor del proyecto podía abandonar el proyecto. Esa persona que tenía tanta fuerza y tanto poder dentro de la organización, no está más. Entonces, es un riesgo, es un riesgo. Y el otro, perder el apoyo del presupuesto de personal, riesgos presupuestales, ¿sí? Entonces, mirá, ya, está bien, no, pero yo tenía todo esto para gastar así, pero ya no lo tenés más. ¿Y por qué? Y porque hubo una reasignación de partidas presupuestarias. Con todo esto se convive, ¿sí? En un ambiente de proyecto. Y está bueno saberlo, porque muchas veces uno en lo que se preocupa es ir, programar y uno piensa que si el programa funciona está todo bien. No, el programa tiene que funcionar. Pero después tenés todo, todo esto que orbita alrededor. ¿Sí? Si yo me paro en el programa, orbita alrededor del programa que estamos construyendo, que son las personas, los eventos, ¿sí? Que no son fáciles. No es fácil, no es fácil. En este momento estamos dando unos talleres también, donde hay 20 personas que hay que coordinarle las agendas. Sí, obviamente, no es fácil coordinar las agendas de 20 personas, ¿sí? Y como son talleres consecutivos, muchas veces eh, la gente no tiene colisiones de agenda, ¿no? Entonces, ¿cómo mitigo eso? Mitigar eso es, no te preocupes, te grabo el taller, si es necesario hacemos un taller nuevo, ¿sí? Entonces, son acciones que uno toma de acuerdo a, ¿sí? Y bueno, y acá estamos, y si estamos haciendo un repaso, pero yo creo que esto a ustedes les sirve también para hacer el TP. Y acá estamos en la identificación del riesgo, ¿no? Identificar, tener un listado de riesgos, ¿sí? Esto es identificar los riesgos y tener un listado, ¿sí? De eso se trata. Fíjense que después viene, acá tenemos la identificación de riesgo y acá tenemos valoración del riesgo, ¿sí? Vamos a ver un poquito acá. Fíjense, tenemos la categoría del riesgo. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado despreciable, marginal, crítico, catastrófico? ¿Sí? Eh, acá elaboración de una tabla de riesgos, ¿sí? Donde yo tengo, fíjense, esta tabla es la que tienen que armar, ¿sí? Entonces, tengo riesgo, estimación de tamaño puede ser significativamente bajo. La categoría del riesgo, ¿sí? Acá si es riesgo del software, riesgo de personal, riesgo, ¿se entiende? Entonces yo acá pongo qué categoría es. Probabilidad de que ocurra, 60%. Impacto 2. Bueno, impacto. Acá tenemos impacto 1, 2, 3, impacto medio. Mayor número de usuarios que el planificado, ¿sí? Probabilidad 30%, impacto 3, tiene un alto impacto. Menos reuso que el planificado, ¿sí? O sea que nosotros teníamos pensado reutilizar, bueno, probabilidad 70%, impacto 2, y me va a impactar, ¿sí? Fecha de entrega será apretada, ¿sí? Probabilidad 50, impacto 2. Bueno, y ahí voy sumando, ¿sí? Alta rotación de personal, ¿sí? Probabilidad 60, impacto 2. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que alguien se me va a ir. Si yo tengo 10 personas, ¿sí? Y voy a tener. Cliente cambia los requisitos, 80%. Uy, ¿entiendes? Entonces hay una probabilidad alta de que
el cliente cambie los requisitos. ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, yo tengo acá el impacto, la probabilidad de ocurrencia y la preocupación de la administración. ¿Sí? Es decir, de acuerdo a esto, estos son distintos gráficos, ¿no? Es decir, valoración del impacto riesgo, que tiene que ver con la matriz que les había pasado yo el otro día. Y acá está esto que yo quiero mostrarles, ¿no? Vamos a ver si, esperen que voy a abrir esto acá, denme un minutito, vamos a ver matriz de riesgo para que quede más claro. Matriz de riesgos. Ahí está. Y yo lo había mostrado. Vamos a ponerlo acá. Bueno, y creo que la clase pasada habíamos visto varias. ¿Sí? Después cada uno le da el formato de, digamos, que le parece más adecuado. ¿Sí? Pero fíjense acá, dentro de esta matriz, lo que me queda es las acciones. ¿Sí? Es decir, bueno, acá todos estos riesgos que quedan de este lado los acepto, todos estos los mitigo y todos estos los evito. ¿Sí? Evitarlos es tratar de cancelar el riesgo. ¿Sí? Es decir, bueno, mira, esto, no, mira, el riesgo de que la gente se vaya de vacaciones, bueno, listo, lo evito, que cambié la fecha del proyecto, ya está, lo evité. ¿Sí? El proyecto empieza en un periodo no vacacional. El riesgo de que la gente no llegue a la oficina, ¿sí? Nada, el proyecto remoto, lo evité, listo, no existe más. El riesgo que la gente no llegue a la oficina, transferir, mitigar. Mitigar es, bueno, cambiamos el horario. En vez de 9 a 18, pongamos de 8 a 17. ¿Sí? Y acá es esto. Esto que hasta acá quería llegar yo. Mitigación, monitoreo, manejo de riesgo. Es MMR, que lo habrán visto por acá arriba, que lo pasamos. ¿Sí? RMMM, que es Risk Management, Monitoring, and el otro no me acuerdo qué es. En español es MMR y acá es RMMM, Monitoring, Management and Mitigation. ¿Sí? Y todas las actividades de análisis de riesgo presentadas hasta el momento, ¿sí? Tienen una sola meta auxiliar al equipo de proyecto. Tienen una sola meta, que es ayudar al equipo de proyecto a desarrollar una estrategia para lidiar con los riesgos. Una estrategia efectiva. Debe considerarse 3 temas: evitar el riesgo, monitorear el riesgo, manejar el riesgo. ¿Sí? Entonces, evitar el riesgo, mitigar el riesgo y después gestionar el riesgo, manejar el riesgo. ¿Sí? Por ejemplo, suponga que una alta rotación de personal se observa como un riesgo del proyecto. Con base en la historia y la intuición administrativa, la probabilidad, porque uno dice, y bueno, ¿y cómo es la probabilidad? ¿Qué es un...? No, yo tengo que la probabilidad tiene que ser explicada. Me digo, bueno, mira, en la historia, ¿cuánta gente renunció o se fue en el último año? Tanto. Bueno, ahí ya tenés un dato concreto, ¿sí? Con base en la historia y la intuición administrativa es, ¿y cómo va a estar este año? Y este año complicado, ¿viste? Complicado. Ah, bueno, entonces ahí se le agrega un poco más de probabilidad, ¿sí? Em, entonces,
¿A dónde estaba? Perdón. Esto se logra desarrollando un plan con base en la historia y la intuición administrativa, la probabilidad de alta rotación se estima en 70%. Es más bien alta. Y el impacto X se proyecta como crítico, es decir, la alta rotación tendrá un impacto crítico sobre el costo y el calendario del proyecto. Para mitigar este riesgo se desarrolla una estrategia a fin de reducir la rotación entre los posibles pasos por tomar están, ¿no? Entonces ahí empiezo, bueno, a ver, vamos a mitigar el riesgo. ¿Qué hacemos? Me reúno con el personal actual para determinar las causas de rotación. Por ejemplo, las condiciones laborales no son buenas, el salario es bajo, el mercado laboral está competitivo, ¿sí? O mitigar aquellas causas que están bajo el control antes de empezar el proyecto, ¿sí? Porque una vez iniciado el proyecto, suponer que la rotación ocurrirá y desarrollar técnicas para asegurar la continuidad cuando el personal se vaya. Entonces, también eso hay que hacerlo, ¿no? Organizar equipos de trabajo de modo que la organización acerca de que la información acerca de cada actividad de desarrollo se disperse ampliamente, definir estándares de producto. Bueno, y acá tomo, ¿sí? Distintas actividades. Conforme avanza el proyecto, comienzan las actividades de monitoreo de riesgo. El gerente de proyecto monitorea factores que pueden proporcionar un indicio si el riesgo se vuelve más o menos probable. ¿Qué quiere decir eso? Que esta tablita no está escrita en piedra. Yo tengo que ir viendo si la probabilidad de los riesgos van cambiando. Porque quizás, no sé, este riesgo que estaba a transferir y mitigar se vuelve muy alto y muy probable y tengo que tomar otra actitud, ¿sí? En el caso de la alta rotación de personal, se monitorean la actitud general de los miembros del equipo con base en presiones de proyecto, eh, el grado en el que el equipo se relaciona, ¿sí? Potenciales problemas con la compensación y beneficios, y la disponibilidad de empleos dentro de la compañía y fuera hacia ella. Por eso es que muchas veces acá ponemos gente de team building para que vaya monitoreando todo esto, ¿no? Y ayude, decir, bueno, cómo está, digamos, el sentimiento del proyecto. Está en todo el sentimiento pum para arriba, oh, vamos, vamos, hurra, hurra, o ya llegan con unas caras al proyecto que nada. Entonces, ahí hay que poner actividades de monitoreo, ¿no? Entonces hay que monitorearlo constantemente. Entonces, fíjense todo lo que exige un riesgo detectado y evaluado y el seguimiento, ¿no? Además de monitorear dichos factores, un gerente de proyecto debe dar seguimiento a la efectividad de los pasos de mitigación de riesgo. Por ejemplo, un paso de mitigación de riesgo anotado aquí requiere la definición de estándares de producto operativo y mecanismos para asegurarse de que los productos operativos se desarrollan de forma oportuna. Este es un mecanismo para asegurar continuidad en el caso de que un individuo crucial deje el proyecto. Bueno, fíjense que ahí hay un seguimiento, ¿sí? Un seguimiento de qué es lo que va ocurriendo. ¿Qué más? Esto. Ustedes ya saben lo que es el MMMR. Ahora, el plan MMMR, o sea que yo una vez que tengo la matriz de riesgo, que es esta, lo que tenemos que confeccionar es un plan de monitoreo, mitigación y manejo de riesgo. En el plan de proyecto del software puede incluirse una estrategia de administración de riesgos o los pasos de administración del riesgo pueden organizarse en un plan de mitigación, monitoreo y manejo del riesgo. ¿Sí? Y le ponemos ese nombre. Se reconoce, pone ese nombre. ¿Sí? MMMR o RMMM. El plan
documenta todo el trabajo realizado como parte del análisis de riesgo y el gerente de proyecto lo usa como parte del plan del proyecto global. O sea que también en las reuniones de avance debe informar el estado de los riesgos, ¿sí? Y por cada, fíjense, acá tenemos